En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa tras casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que quiero comentar en esta meditación de hoy es que celebramos la memoria litúrgica de dos mártires, las santas Perpetua y Felicidad, martirizadas en el siglo III de nuestra era, con una particularidad que las hace dos mártires muy especiales. Perpetua y Felicidad eran la señora y la esclava, y sin embargo ambas cristianas y unidas no solo por unos vínculos legales, sino por una estrecha amistad, porque compartían su fe. Perpetua estaba dando de mamar a su niño casi recién nacido, mientras que Felicidad estaba todavía embarazada. La ley romana prohibía matar a las mujeres embarazadas hasta que no dieran a luz. Esperaron a que Felicidad diera luz y después la martirizaron. Y ella exclamó llena de alegría que había dado a luz a su hijo y ahora ella iba a ir al cielo. Dos ejemplos de mujeres que fueron valientes en esas condiciones tan difíciles para poner a Cristo en el primer lugar de su vida. Después algo sobre el Evangelio de hoy. Es una pena que un Evangelio como este no pueda ser meditado todo el tiempo que merece, pero las homilías tienen que tener una duración relativamente corta. Empecemos por el principio. Ha curado a un enfermo endemoniado, pero con un demonio particular. Él era un demonio mudo. Todo milagro, siempre, absolutamente siempre, todo milagro es un hecho histórico. Ocurrió realmente, pero también todo milagro tiene una enseñanza. Es decir, todo milagro es un hecho real y a la vez simbólico. Enseña algo. En este caso, un hombre que no hablaba, porque el demonio que le poseía era mudo, un hombre que no hablaba. ¿Qué significa? Significa que hay muchas veces, muchas personas, quizá todos, que en determinados momentos preferimos callar. No queremos complicarnos la vida. No es una cuestión de prudencia, que es una virtud, es una cuestión de cobardía. Es un demonio mudo que nos está poseyendo. No hablamos. No digo que tengamos que gritar, insultar, por supuesto, ese no es nuestro camino. Hablar no es sinónimo de ofender, de faltarle el respeto a nadie. Hablar es decir las cosas con amor y con oportunidad, pero decir las cosas. Y a veces nos callamos no por prudencia, sino por miedo. Hay que saber distinguir la prudencia del miedo. La prudencia te puede decir, ahora no es el momento, pero no te puede decir, nunca es el momento. Aquel hombre fue liberado del demonio y habló y dijo, defendió a Jesucristo, dijo la verdad.
Pidamos al Señor que nos ayude a liberarnos del demonio mudo, del demonio que nos impide defenderle a Él, que es la verdad, y defender a todos aquellos que en su nombre están siendo perseguidos. Segunda enseñanza interesantísima de este milagro. Jesús, acusado de estar expulsando a los demonios por arte del príncipe de los demonios, al cual aquí he llamado Belcebú, Jesús dice que todo reino en guerra civil está dividido y que se derrumba casa tras casa. ¿Qué significa? Hablaba, por supuesto, de los demonios, pero ¿cómo voy a estar expulsando a un demonio en el nombre de otro demonio? Eso es una tontería. Pero nos enseña a nosotros algo. ¿Qué sucede con la Iglesia cuando está en guerra civil? Cuando hay división en su interior, se derrumba casa tras casa. Es la unidad lo que nos hace creíbles, atractivos. Es la unidad la que garantiza la presencia del Señor en medio nuestro, y es el Señor en medio nuestro el que convence, el que convierte, el que atrae. Si nosotros que estamos divididos, el Señor no está entre nosotros. Lo dijo Él, donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Y donde hay caridad y amor, allí está Dios. Si no hay unidad, todo nuestro trabajo es en vano, porque unos predican una cosa y otros predican la contraria. Y aunque jurídicamente seamos una sola iglesia, la realidad es que el cisma existe y desde hace ya muchísimos años, por desgracia. Pero ¿cómo conseguir la unidad? La unidad se consigue con un sistema democrático de votaciones. ¿Es verdad aquello que opina la mayoría y todos tienen que someterse a eso? La unidad solo se puede conseguir en torno al uno, que es Dios. Es decir, la unidad es imposible lograrla si no es en torno a la verdad, y esa verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Solo sometiéndonos voluntariamente a la verdad que es Cristo, solo poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida y en el centro de la vida de la Iglesia. ¿Qué enseñó Jesús? Esto es lo que yo quiero creer, esto es lo que yo quiero enseñar. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Aquella tradición que se transmite desde el primer instante, antes incluso de ponerse por escrito en el primer evangelio, o antes de que San Pablo comenzara a ponerla por escrito con sus primeras encíclicas, solo en torno a eso que es Cristo, la verdad, la palabra de vida, solo en torno a eso podemos hacer la unidad. No lo olvidemos, o hay unidad o hay división y la Iglesia se derrumba casa tras casa. Si queremos evitar el derrumbe, hay que ir a la unidad con Cristo, con la persona de Jesús, con el mensaje de Cristo. Un último punto solamente, y habría muchísimos más. Dice Jesús que cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Es necesaria la autoridad en la Iglesia. Autoridad no es y no debe ser sinónimo de autoritarismo. Y ni siquiera autoridad está ligada al concepto de poder. Una persona que tiene autoridad es una persona que con su ejemplo nos enseña. Es una persona que con su ejemplo manda. Es una persona en torno a la cual nos reunimos, nos congregamos, porque tiene esa autoridad que le viene de Dios, que le viene de Cristo. Y es necesaria la autoridad. Cuando no hay autoridad, o bien hay autoritarismo, que es una forma de dictadura, o bien hay anarquía, que es aún
muchísimo peor que el autoritarismo. Pidámosle al Señor hoy, por la memoria de estas dos maravillosas mártires, pidámosle al Señor hoy por la unidad en la Iglesia y también por la unidad en nuestras familias. Que así sea.